¿Prefieres ser Mr. Beast por la mitad de tu vida o el dueño de Coca-Cola por siempre? No lo vas a entender a primera vista. Quédate hasta el final. Te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando tienes que elegir entre lo que está bien y lo que es correcto? Te dejo para que lo pienses. En este video vamos a cubrir la historia de Jimmy Donaldson, o más conocido como Mr. Beast, y todo el trasfondo, todo el detrás de escenas, las razones de su fortuna y por qué regala tanto dinero. Aquí vamos a poder ver sus logros, críticas, sus dos caras y si es cierto que es el héroe de una historia mal contada. Cierra los ojos por un instante, imagina una cámara grabándote, una audiencia invisible esperando tu siguiente movimiento. ¿Te arriesgas a perderlo todo por lo correcto o haces lo que te conviene aunque tu conciencia te grite lo contrario? Ese es el dilema que cruza la vida de un hombre, un chico que pasó de grabar videos en su habitación a convertirse en el creador más grande de la historia. Y hoy te voy a contar su historia. Jimmy está sentado solo después de grabar uno de los videos más grandes que haya jamás hecho. Tiene cientos de pendientes, miles de mensajes, millones de personas opinando. Sus manos tiemblan ligeramente y frente a él un computador enorme donde las notificaciones revientan una tras otra. Esto es manipulación, se está aprovechando de los pobres. Eso no es caridad, es espectáculo. Detrás de cada comentario, el sonido seco de una crítica que golpea como si fuera una piedra rebotando contra una ventana. Ahí está él, mirando fijamente a la pantalla con los ojos rojos por el cansancio y preguntándose, ¿hice lo correcto o solo lo que convenía? Ese es el final, pero no el final del todo, es el final del dilema. Y para entenderlo, tenemos que volver muchísimo más atrás. Jimmy creció en Carolina del Norte en una familia humilde. Nació el 7 de mayo de 1998 en Wichita, Kansas. Desde pequeño sintió que el mundo era más grande que su realidad. Mientras otros niños jugaban afuera, él se encerraba en su cuarto, mirando YouTube como si fuera un mapa del tesoro. Pero también vivió algo que pocos saben. Desde niño sintió que no encajaba. Hablaba poco, era tímido y cargaba con una enfermedad invisible que más tarde sería pública, la enfermedad de Crohn. Sus padres se separaron en 2007 y su madre, Susan Parcher, lo crió junto con su hermano C.J. Donaldson. Es importante aclarar que ambos de sus padres tienen trasfondos militares, por tanto su ambiente de crianza fue un poco fuerte y su madre se hizo cargo de él. Y todo parece indicar que en medio de su dolor, su escapatoria de la realidad era, sí, YouTube. Y ojo, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más de su historia y va a servir para poder hacer conexiones y conclusiones al futuro en el video. Dolor abdominal constante, fatiga, el día entero sin poder moverse. Imagina ser un niño y sentir que tu propio cuerpo es una cárcel. Imagina esa sensación en la piel, punzadas, ardor, presión. Ese dolor silencioso que fue el inicio de una guerra personal. Y mientras sus compañeros vivían vidas normales, Jimmy se convirtió en un observador silencioso. Un analista que sin darse cuenta, poco a poco empezaba su camino de transformación. I should make a video about not knowing what to make a video about. Do it! Okay. Cierra los ojos por un momento y vuelve con él a su habitación a los 12 años.
Escucha ese clic del mouse barato que usaba, el zumbido del ventilador viejo luchando contra el calor. Siente entre los dedos la textura plástica de su pequeña cámara. Huele ese aroma típico a cuarto cerrado, mezcla de polvo, cables y sueños. Jimmy grababa videos que casi nadie veía, pero había algo mágico en su obsesión. Cada día, sin fallar, analizaba videos como un propio científico. Tomaba nota, mía seguidores, contaba palabras, estudiaba miniaturas, tan como si fuera códigos secretos. En lo más profundo, un deseo ardía dentro de él: ser el mejor en lo que hacía. Pero aquí viene algo que muy pocos saben. Jimmy lloró muchas noches, lloró por frustración, lloró porque pensó que nadie lo veía, lloró porque pensó que su trabajo era inútil, lloró porque pensó que nunca iba a llegar. Y una de esas noches, su madre escuchó sus llantos y quiso entrar en su habitación, lo que Jimmy se negó rotundamente de tal vergüenza que sentía por sí mismo. Y ese fue su punto más álgido, su punto más bajo. Pero fue ahí también donde empezó el camino del Mr. Beast, que se iba a convertir en una leyenda. Mientras crecía, Jimmy empezó a notar cosas importantes. La gente no mira videos, mira personas. La gente no mira estadísticas, mira historias. Y ahí ocurrió uno de sus puntos más importantes. Un día, junto con un pequeño grupo de amigos, pasó más de 12 horas diciendo 100.000 veces cierto tipo de ads. El video se volvió viral y Jimmy entendió lo que muy pocos entienden hasta el día de hoy. El público no busca perfección, busca autenticidad, busca locura, busca corazón. Y aquí empieza la subida de su fama. Jimmy descubre la fórmula más grande, más difícil, más brutal, más emocional y más absurdo. Regala dinero, regala autos, regala casas, regala cirugías, compra comida para pueblos enteros. Y cada donación genera una sonrisa, cada sonrisa genera una crítica, cada crítica genera dudas, cada duda genera una nueva obsesión por mejorar. Y así su vida se convierte en un sube y baja brutal. Sube cuando ayuda a miles de personas, bajan cuando lo acusan de hacer caridad falsa, sube cuando entrega agua potable a pueblos enteros, se desploma cuando dicen que explota la pobreza para ganar dinero. Y cada subida es un triunfo y cada bajada es un golpe directo al alma. Pero la historia continúa. De aquí viene la fórmula explicada desde la ciencia. Daryl Eves, un científico, nos dice que Jimmy no es un creador de contenido normal. Él es un ingeniero de la creación de contenido. Él pasa más de 10 horas desde sus comienzos analizando diferentes videos, miniaturas, títulos, subtítulos y ideas para poder utilizarlas para sus videos. Y en toda esta recopilación de contenido sacaba ideas extraordinarias que después utilizaba. Pero toda la base se entiende en que el cerebro se sorprende cuando ve cosas a las que no está acostumbradas a ver. Y por eso es que cuando Jimmy regala $10,000, aparte que el dinero es un tema muy controversial y muy importante para todos, genera mucha curiosidad al cerebro y el cerebro necesita ya desde un principio poder entrar al video para poder resolver esa duda que se va creando dentro de sí. Es muy poco probable que sea verdad, entonces tenemos que verlo y sería sorprendente que sea verdad. Pero como todos sabemos, esa es la propia realidad y esa es la fórmula detrás del éxito de los videos de MrBeast. Entender cómo funciona el cerebro humano y conectar
con las emociones para poder enganchar a su público dentro de esos primeros 10 segundos espectacularmente. Cabe recalcar que Jimmy no trabaja solo. Su equipo son sus amigos de la infancia, personas reales con sueños reales. Ellos lo vieron crecer, lo vieron sufrir, lo vieron dormir y muchas veces lo acompañaron en el estudio porque no tenían tiempo para volver a casa. Hay historias poderosas. Por ejemplo, no quiso despedir a un amigo porque estaba haciendo mal su trabajo, en cambio le pagó un curso para ayudarlo y para seguir trabajando con él. Regaló su primer cheque grande porque dijo que el dinero solo vale si cambia vidas. Cuando uno de sus amigos perdió un familiar, Jimmy, sin decir nada, pagó todos los costos del funeral y sorprendió a su amigo, que después se enteró que había sido él. Eso nunca sale a la luz, pero son cosas que sí han sucedido. Hablando de MrBeast Studios, cada video de este estudio es como grabar una película. Es de planeación, diseño de estructuras gigantes, ingenieros, carpinteros, especialistas en seguridad y olor a pintura fresca por todas partes, ruidos metálicos de herramientas golpeándose, tensión de un equipo que corre a contrarreloj y todo esto para entregar un video de 15 a 20 minutos para un público que busca y necesita ser sorprendido. Una locura que solo alguien con una obsesión brutal puede sostener. Las críticas no demoraron en llegar. Aquí volvemos al dilema. La crítica más fuerte es clara y todos la sabemos. Hace el bien solo para ganar visitas. Y entonces surge la pregunta filosófica. Si un acto genera impacto positivo, ¿importa realmente cuál fue la intención inicial? ¿Es acaso egoísmo si al final miles de personas reciben ayuda real? Entonces, detrás de escena, el dinero que muchas veces gana lo reinvierte casi todo. A veces incluso ha dicho que termina sin nada en su cuenta porque reinvierte hasta el último dólar. Hay momentos duros. Por ejemplo, ha tenido dificultades para pagar millones de dólares en producción. Videos que perdieron todo. Días donde trabajó hasta desmayarse. Pero aún así, sí. Aparte, para entender a Jimmy, tenemos que mirar la psicología del sesgo de la negatividad. El cerebro retiene 5 veces más una información negativa que una información positiva. Esto está aclarado por estudios de la Universidad de Harvard, en los que han estudiado la diferente recepción que existe entre tipos de información, que ha tenido muchísima más recepción aquella que es negativa, porque genera emociones mucho más fuertes en la audiencia y aparte la audiencia busca culpar a la persona que está haciendo actos benéficos de tal forma para no sentirse a ellos mismos mal por no haberlo hecho ellos antes. Entonces es un mecanismo de protección para no sentirnos tan mal de lo que no hemos logrado o no hemos podido brindar a la sociedad. Y no es maldad, es simplemente un sistema de supervivencia antigua, pero reflejado en nuestra sociedad moderna. La evidencia sociológica muestra que cuando alguien hace algo que nosotros mismos no hacemos, el ego de nosotros busca protegerse con una comparación de este tipo que genera incomodidad. Entonces es así que nuestro cerebro fabrica narrativas, tales como es marketing, es interés, es negocio, y aunque no sea cierto, el mismo hecho de poner excusas evita la culpa de no hacer algo similar. Asimismo, nunca en la historia hayamos tenido tanto acceso a actos de bondad masiva, pero tampoco tantas herramientas para cuestionarnos. Y
Hoy todo lo bueno viene acompañado de análisis, de sospechas, de debates, de teorías, de juicios. La comparación se volvió un campo de batalla. Claramente, impacto y motivación no son lo mismo. Y aún así, tener un impacto extraordinario. Esto no es opinión, son datos. Y según muchas fuentes externas, más de 10.000 cirugías han sido financiadas, pozos de agua dulce en regiones donde el gobierno nunca llegó, bancos de alimentos enteros creados desde cero, reforestación masiva a escala mundial, empleo para cientos de personas, programas constantes de ayuda alimentaria, y todo esto ha sido verificado. Y aquí hablamos de días que han cambiado. Y este es precisamente el punto que muchas personas lo ven, porque estamos más entrenados para detectar las trampas que para detectar los milagros. Aquí viene la parte más dura. MrBeast no expone nuestras dudas sobre él, expone nuestras dudas sobre nosotros mismos y nuestra incapacidad para creer en el bien. Refleja lo poco que confiamos en la humanidad. Normal para nosotros ya no es ayudar, sino dudar, desacreditar, cancelar, sospechar. Y al final la pregunta más incómoda que se queda flotando es: ¿criticamos a quien hace el bien para no admitir que nosotros no lo hacemos? ¿O es simplemente una crítica totalmente aceptable? Y así volvemos al dilema original. Si haces el bien pero lo grabas, deja de ser bueno. O al revés, si alguien recibe ayuda, esperanza o una nueva vida, ¿importa la razón exacta por la que la recibió? ¿Preferimos una ayuda pura que no existe o una ayuda imperfecta pero real? En un mundo ideal, la bondad sería silenciosa, pero en un mundo roto, a veces la bondad necesita la cámara para poder multiplicarse. Ese es el dilema humano en nuestra sociedad. No sabemos si MrBeast hace el bien, pero lo que sí es cierto es que lo criticamos bastante. De aquí, sin darnos cuenta, la historia deja de ser sobre él y empieza sobre nosotros. Porque muchas veces la realidad es lo que criticamos afuera, es lo que nos hace falta por dentro. Ahí viene la reflexión real. Jimmy no es perfecto, pero muchos se encargan de criticar mientras él está cargando los kilos del hoy para no cargar las toneladas del mañana. Y la reflexión se basa en jugar con tus cartas. Brinda a la sociedad aquello en lo que seas bueno, pero siempre hazlo con amor y buenas intenciones, y el único que va a poder tener paz eres tú. Porque mientras muchos están empeñados en escrolear y criticar a esas personas que están emprendiendo y haciendo muchas acciones de impacto en la humanidad, la verdadera paz solo puede llegar, y la verdadera felicidad solo puede llegar del progreso. Es por ello que recuerda, juega con tus cartas, sirve a la sociedad, y mientras ellos se encarguen de hacer scroll, tú encárgate de tomar acción. Y mientras ellos se encarguen de echar cuentos, tú encárgate de hacer las cuentas de la felicidad que das.